Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes. Hoy tenemos un invitado especial que se llama Javier Resines, que ha publicado un libro que me ha parecido fascinante por la temática que tiene. Es un libro que se llama Criptozoología en España, que se puede encontrar en pues todas las librerías que están en castellano y también en Amazon, y que está también en formato Kindle. Merece la pena observar su contenido, básicamente porque estamos ante algo que es extraordinario. ¿Y a qué me refiero a eso? A criaturas que siempre parecen como de leyenda, pero que tienen realmente un cuadro de verosimilitud por las pruebas que han llegado a recogerse y que son absolutamente reales. Estamos hablando de reportes policiales, estamos hablando de periódicos que llegan a publicar la noticia, y estamos hablando de testimonios de personas que no se conocen entre sí, y esto lo trataremos en la entrevista, de diferentes países que cuentan exactamente lo mismo, sin tener ningún tipo de interés en ello. Criptozoología, y además es que es un nombre que realmente pues es más que curioso, porque engloba pues muchas criaturas que están relacionadas con el fenómeno ovni, y que vaya, pues que podrían estar también pues relacionadas con viajes en el tiempo, o incluso con el subconsciente colectivo de Carl Jung, que ya hablaba en el siglo XX, ¿no? Entonces, bueno, pues sin más ni más, Javier, aquí te tenemos en el programa. Un auténtico placer tenerte aquí. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues nada, Vicente, muchas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí en tu canal para hablar de criptozoología, de bichos raros, de monstruos curiosos y, bueno, pues aquí para dar un poquito a conocer esta parte tan poco conocida del mundo del misterio y de la realidad que aparentemente nos rodearía. Mm, Acabas de dar en el clavo, porque es la realidad, ¿no? Y es que estos bichos, pues em, se plantan en lo que es nuestra existencia, lo que creemos que es nuestra existencia, pero son absolutamente extraños, ¿no? Y es que, primera pregunta, Javier, para quien no lo sepa, ¿qué es la criptozoología y por qué llega a ser tan fascinante una vez pues te metes en el tema, empiezas a investigarla y observas la cantidad de casos, como decía, que se enlazan entre sí, diferentes países, ciudades, épocas, sin tener ningún tipo de relación? ¿Por qué es tan fascinante la criptozoología y qué es realmente? Realmente la criptozoología es, por así llamarlo, el estudio de los animales que la ciencia oficial no tiene reconocidos como reales, pero de los que existen algún tipo de, bueno, pues de artefacto, de pieza anatómica, de evidencia que podría llegar a hacernos pensar que viven en la realidad. Evidentemente, los animales que estudia la criptozoología tienen un plus de misterio, de grandiosidad, de extrañeza, de qué hace este animal aquí que no le corresponde, ¿no? Por su época. Porque si no, bueno, estaríamos hablando de descubrimientos zoológicos puros y duros. Son animales que tienen detrás, pues eso, un comportamiento extraño, una existencia extraña o imposible, con características fisiológicas imposibles para la biología conocida o, como bien digo, que parecen pertenecer a otra época. Eso sería la criptozoología. La criptozoología realmente no es un estudio nuevo, ni mucho menos. Se viene dando desde, bueno, hay testimonios desde el siglo, Plinio el Viejo, desde el siglo I antes de Cristo, ya estaba recopilando casos de criaturas extraordinarias en nuestro país, por ejemplo. Y desde entonces ha ido acompañando estos monstruos, como queramos llamarlos, estos seres extraordinarios, estas criaturas, han ido acompañando
a la población, a los seres humanos, hasta actualmente, y con una curiosa relación en muchos casos, relación de odio, relación de miedo también, relación, bueno, de respeto, que se ha dado, pues, como bien decía Vicente, en todos los países, en todas las épocas y en todos los momentos de nuestra historia. Uh-huh. Es que es así, ¿no? Javier, además, los comportamientos que tienen muchas veces son más que curiosos, ¿no? A veces incluso llegan ellos mismos, esos animales, a sorprenderse de estar siendo vistos, ¿no? De hecho, bueno, pues como bien decías, llegan bueno, pues a existir testimonios desde hace milenios prácticamente, ¿no? Pero ¿por qué a día de hoy la variedad es tan impresionante? Porque es que hay pues poquísimos animales de los que deberíamos de saber. Nada más empezar el libro, empiezas a comentar que ya en el océano apenas sabemos de los animales que existen, ¿no? Y pues realmente la biología sí podría enfrentarse a descubrimientos que están ahí por estudiarse. Pero el tema de la criptología hay algo que a mí pues no me cuadra, ¿no? Y es el hecho de que pues parecen a veces animales de otras eras, ¿sabes? Como de la era de los dinosaurios, también lo hablaremos más adelante, ¿no? Un pterodáctilo en Barcelona, de pronto en los años 90, ¿cómo es posible? ¿No? Y es que la variedad es impresionante, ¿no? Todo el mundo conoce el concepto de los extraterrestres, también el famoso monstruo del lago Ness, el lago Ness que está en Escocia, o el Bigfoot, que se les ha visto a estos bichos y que parecen pues nuestros ancestros, ¿no? Pero apenas se sabe de una casuística completamente ordenada de todo esto, y en tu libro sí que lo haces, ¿no? Solamente en España, además, ¿no? Has ordenado los casos que hay, los has distribuido y de hecho, pues has visto que existen criaturas extraordinarias, pero apenas se sabe de la casuística de todo esto, ¿no? Claro, con la experiencia que has tenido estudiándolos, ¿cuál ha sido el que más te ha gustado o el que más te ha llamado la atención? O tus preferidos por curiosidad o incluso por importancia al respecto de saber qué es el ser humano, qué es la realidad que nos está rodeando, o si estamos en una simulación, o si es un fallo en el tiempo, o bueno, pues qué es realmente lo que más te ha gustado de coger tu libro, empezar a leérselo, terminarlo y decir: a mí, desde luego, este caso para mí es el mejor. Bien, como bien dices, la criptozoología engloba una amalgama de criaturas. Las más conocidas son algunas de las que has citado, que son los showmen de la criptozoología. El Bigfoot, Yeti, el monstruo del lago Ness, son los más conocidos. Hay literalmente miles de críptidos, de criaturas que estudian la criptozoología en todo el mundo, que son igual o más interesantes. Estos serían los más comerciales, los que, bueno, siempre pueden tener mayor visor de no ser creíbles, sobre todo por el mundo del fake y todo esto, ¿no?, que hay alrededor de ellos. Intereses comerciales también en muchos casos. El libro, Criptozoología en España, es un libro de casos en España exclusivamente. En el libro he recogido unos 50 casos. Tengo catalogados miles de ellos. Realmente en el libro no cabían más, ¿no? Tampoco. Entonces, algunos de los más escogidos hay un poco de todo, porque España, como siempre digo, es una especie de crisol o de nido criptozoológico a nivel mundial,
pequeñito. Si buscas un Bigfoot, lo tenemos en España. Si buscas un dinosaurio, también. Un pterodáctilo, por supuesto, tenemos de los mejores además, ¿no? Hombre, por supuesto, ya que tiene que venirse que se vea bien, ¿no? O sea, yo soy un pterodáctilo y, oye, pues me paseo un ratillo, ¿no? Ya que estamos, ¿no? Claro que sí. Entonces, Alien Big Cats, estas panteras fantasma que de vez en cuando, estos felinos fantasma que de vez en cuando aparecen pues en campos de Castilla, en Andalucía, en el País Vasco, han sido también muy conocidos. Monstruos de lagos. Nuestros Nessis no tienen nada que envidiar tampoco a otros monstruos de lagos que aparecen sobre todo en Estados Unidos o en Canadá. Bueno, realmente todo caso que tiene que ver en España hace años parecía que no existían casos en España. Yo llevo casi más de 30 años investigando este fenómeno y era muy sencillo o relativamente sencillo encontrar casos en alejados parajes de Oregón o en altas montañas de Siberia, pero parecía que en España no ocurría nada. Sin embargo, sí, pones a escarbar un poco de hemeroteca, un poco de contactos y empiezan a aflorar casos, ¿no? Y lo curioso es que estos casos suceden cerca de ti, es decir, cerca del río, en el río en el que te bañas, en la playa en la que sueles ir en verano, en el pueblo de tu amigo, y eso produce una mayor curiosidad todavía, junto a lo extraordinario de encontrarse una criatura con estas características, sucede que está pasando muy cerquita de ti, incluso puedes ir a casi tocarlo. Desde ese punto de vista, sí, dime. Es que, Javier, en algunos casos sí ha habido incluso contactos de lo que es la percepción, es que va más allá, o sea, es que se les ve perfectamente y de hecho hay interacciones físicas y acústicas también con estos animales, ¿no? ¿Cuál ha sido el caso que realmente podrías decir para demostrar la criptozoología a alguien que no sepa lo que es? Este es el caso para mí número uno, porque tiene todas las pruebas posibles que alguien quiera buscar en algo que se pueda denominar como algo fantástico o imposible y de repente ahí lo tienes en tu investigación. Bien, es un caso que está recogido en el libro, además. A mí me interesan, te digo, todo tipo de casos relacionados con criaturas, sobre todo en España, que es lo que mi objetivo de investigación, pero sobre todo lo que está relacionado con homínidos, con hombres salvajes, otras humanidades, hombres simiescos, como queramos llamarlo. Hay un caso muy curioso que podría ser muy paradigmático dentro de lo que es el estudio de la criptozoología, que sucedió en 1993, es el caso llamado de Peña Montañesa, que es el lugar donde se produjo, en Huesca, en el Pirineo Oscense, en el que un grupo de leñadores que estaban realizando labor de trabajo allí durante varias semanas, tienen un encuentro con llamémoslo, un Bigfoot, que escuchan unos sonidos, al principio pensaban que eran chillidos de un animal, de una cabra, que tal vez se había despeñado, fueron a ver y lo que descubrieron fue a un ser antropomorfo, peludo, encaramado en un árbol, que era el que profería estos gritos. Al verles, huyó hacia la zona más boscosa y empezó a lanzarles troncos de madera, seguía proferiendo gritos, pues de algún modo, pues, supongo que como protección. El ser desapareció y lo que sí encontraron, hubo un informe a la Guardia Civil hizo un atestado del asunto porque además encontraron rastros bípedos de pies desnudos en la zona, encontraron que en días sucesivos habían sido averiados, atacados, alguna de las maquinarias que tenían estos leñadores, un pequeño tractor, un Land Rover también había sido dañado. Y bueno, de algún modo estaban pensando que había podido ser gracias a debido a este ser, a esta criatura. Esta criatura fue vista un año después en la misma zona por otro testigo diferente que lo describió de la misma manera. Este es un caso muy curioso, así con unas pinceladas, ¿no?, en los que además hay un informe policial, hay una investigación detrás, hay unos testigos que, pues están acostumbrados a trabajar en el monte, es decir, conocen la fauna de la zona, no era confundible con un oso, no hay osos en esa zona, no era confundible con un mono,
no hay monos en España, ¿no? Tampoco era un ermitaño, un vagabundo, ¿no? Era pues lo que tenemos en mente todos de un Bigfoot, pero a la española, por así llamarlo. Es increíble, ¿no? Es muy curioso porque yo he estudiado muchísimo el tema de los viajes en el tiempo, personas que de pronto se encuentran en situaciones, además rodeados por una especie de niebla en muchas ocasiones, también por luces, ¿no? En donde de pronto se encuentran con que están en otra época, ¿no? El tema de la criptozoología podría ir a derivarse en esa situación. Lo único que ocurre es que hay casos en donde se mantiene en el tiempo, ¿no? Es decir, los incidentes que yo he estudiado muchas veces duran, pues quizá 1 hora, 2 horas, ¿no? Pues que estamos hablando aquí en la criptozoología de sucesos que duran días y días o años que vuelven a verse, ¿no? Entonces, bueno, pues claro, no estamos hablando de que pueda ser un término como la pareidolia, ¿no? Esto de que alguien que se cree que observa algo, pero realmente pues no lo es nada más que una semejanza. No es una confusión. Estamos hablando de que tú en tu libro tienes perfectamente detallados y documentados que, por ejemplo, pues una persona ve algo eh, y tiene pues lo que es una noticia para la humanidad, vamos a llamarlo así, ¿no? Sí. Y una interacción con él, ¿no? Claro, por supuesto, una persona se puede sugestionar, ¿no? A sí misma o a los demás. Eso ha ocurrido y ocurre en miles de casos, por ejemplo, relacionados con la ufología, ¿no? Pero claro, ¿cómo explicar a algunos incidentes como avistamientos de seres extraordinarios del tipo Bigfoot o del tipo, pues ya más rozando la ufología, ¿no? Que más parecen animales provenientes como del subconsciente colectivo, ¿no? Esto que hablaba Carl Jung a mediados del siglo XX, ¿no? Como si fuese, pues, casi un mecanismo del cerebro que es capaz de interaccionar con la realidad y que realmente pues es capaz de crear una situación con un ser extraordinario. Estaríamos hablando casi de dos vertientes, una la absolutamente real y otra la creada por cerebros humanos. Entonces, sabiendo cómo sabes de este tema de la criptozoología, de los seres críptidos, ¿crees que es posible que lo cree el ser humano, esa situación, o realmente es que está ahí? Porque claro, es que ahí está las pisadas y está la Guardia Civil que no se mueve y hace un atestado así porque sí, ¿no? Entonces, existen dos variables en este caso, es decir, la criptozoología tiene la posibilidad de ser creado esos seres por el cerebro humano. Casi estaríamos hablando de una simulación en donde estuviésemos, ¿no? O realmente puede ser ni más ni menos que seres extraordinarios que se presentan en la realidad y que el ser humano es capaz de verlo. No hay una explicación única para todo el fenómeno. El fenómeno es muy amplio y muy poliédrico, además, es muy diferente, además en cada caso. Hay rasgos comunes y características similares en muchos encuentros, pero no hay una explicación única. Hay, sin duda, una criptozoología física, biológica, zoológica pura y dura, que es el encuentro, el avistamiento con un animal desconocido. Desconocido para el testigo, al menos, en ese momento, ¿no? Quiero decir, una cosa es lo que el testigo vea, otra cosa es lo que interprete. Ahí estamos jugando con la interpretación del testigo, con su acervo cultural, con sus conocimientos y también con la inmediatez del momento y su estado de ánimo, su estado de tensión, de miedo, de temor y además estrés. El estrés que pueda tener también, eso influye muchísimo. Sí, con tu explicación es que me interesa muchísimo todo esto porque el tema de la realidad pues está ahí y es como casi si esos animales se hubiesen colado
dentro de nuestra percepción, ¿no? Efectivamente, así es. Y claro, a raíz de esa toma de contacto con lo extraño, pues el testigo reacciona de una manera o de otra y cuenta una versión de su realidad. Puede ser la realidad objetiva o puede ser, bueno, pues un modelo mental que crea para explicar una explicación que él tiene que ofrecer. Él busca dentro de su esquema mental qué es lo más parecido, lo más similar o lo que conoce sobre esto y da una explicación por eso. De algún modo sería similar al tema de las apariciones marianas. Por así decirlo, las apariciones marianas se suelen dar en el 99% de los casos en entornos cristianos, católicos, no se producen en otras culturas. En otras culturas, cuando se da una aparición similar, pues se habla de extraterrestres, de duendes, ¿no? Pero no de la Virgen María. Bueno, pues sería un poco un símil, ¿no? En este caso. Pero luego, por otro lado, tenemos la criptozoología más paranormal o más extraordinaria dentro de lo extraordinario, que sería aquella que no estaríamos tanto hablando de un ser físico, de carne y hueso, un dinosaurio, que no sabemos por qué motivos aparece en mitad de los Pirineos, por ejemplo, pero que está ahí, el testigo lo ve y está ahí y hay pruebas físicas en cuanto a restos anatómicos, coprolitos, restos de pelos, de piel, testimonios y sobre todo el problema aún se agranda más todavía, el problema entre comillas, cuando no sucede una sola vez, porque en criptozoología hay apariciones únicas, por así decirles, el one hit de los músicos, pues a veces un monstruo extraño aparece una vez en un sitio, pero por regla general en criptozoología el monstruo se deja ver en una determinada zona durante tiempo, no solo un día, semana, sino a lo mejor décadas, incluso siglos. Ahí ya estamos también jugando con dos vertientes. Todo esto es muy, muy curioso, pero a la vez es muy enriquecedor. Porque, de algún modo, el testigo puede estar sugestionado por sus conocimientos anteriores de la zona, del lugar, de lo que lee, de lo que le llega. Y por otro lado, también estaríamos pensando que al producirse avistamientos de una criatura igual o similar en una determinada zona durante años o décadas, estaríamos de algún modo indirecto corroborando su existencia, ¿no? Bueno, No estoy testigo. Javier, se deja ver o alguien le está produciendo esa situación de que unas personas dejen ver a un críptido, ¿no? Y ese alguien bien puede ser relacionado o está relacionado con el fenómeno ovni o, bueno, pues con seres que estarían pues por encima de nuestras posibilidades si esto fuese pues poco menos que un videojuego, una simulación, ¿no? Pero fíjate, porque los sucesos es que ocurren a nivel internacional, pero es que lo sorprendente de tu libro es que solamente recopila a lo largo de décadas, siglos, milenios, ¿no? Lo que ocurre en el territorio español. Y bueno, es variado, es variopinto, tiene toques de la teoría de la distorsión que veremos después, ¿no? Pero es que, vamos a ver, España solamente representa el 0,6% de la población mundial, ¿no? Entonces, por lógica matemática, entiendo que aún con culturas diversas, ¿no? Pues en los demás países también está ocurriendo. No está siendo catalogado, pero es más que posible que sean o nuevos descubrimientos de críptidos, de criaturas extraordinarias o parecidos a los que hay en España, ¿no? Y claro, es increíble porque aquí, como has dicho tú de las apariciones marianas, sí es posible que se englobe con el término tradición, ¿no? Tu abuela lo vio y entonces ahí, pues, evidentemente, se quedó, ¿no? En el pueblo, las habladurías, y entonces ahí se ha quedado, pues, como una especie de tradición, ¿no? Se crea una tradición de que alguien lo vio y entonces ahí está la sugestión, ¿no? Y las leyendas también entran ahí siempre, ¿no? Pero claro, es que en tu libro encuentras lo que vienen siendo avistamientos que son absolutamente reales,
¿no? No estamos hablando de leyendas como las brujas de Salem, ¿no? En Estados Unidos o cosas así. Bueno, pues un pato como el lago Ness, ¿no? Que siempre se suele decir, ¿no? No, es que estamos hablando de casos que tienen continuidad. Ahí estoy a lo que me refiero, ¿no? No es una tradición de por sí o per se, ¿no? Sino que estamos hablando de una serie de apariciones que no dejan de estar junto al hombre, al menos en esta dimensión, ¿no? Y entonces, ¿es posible que las tradiciones realmente tengan una base verdadera? Sin duda, estoy completamente de acuerdo. Como comentábamos hace un momento, muchos de los críptidos que suceden a nivel mundial, a nivel internacional y por supuesto en España, se mantienen durante tanto en el espacio como en el tiempo, se dejan ver, tienen contacto, son avistados. Disculpa una vez más, ¿no? Pero ¿quién les dejaría ver? Si se dejan ver, estupendo, ¿no? Tendrían unas cualidades a nivel dimensional estupendas. Pero si realmente hay alguien que permite esa situación, ¿con qué motivo? ¿Sería un experimento prácticamente social? Bueno, ahí estaríamos también entrando un poco en lo que has comentado antes de la teoría de la distorsión de José Antonio Caravaca, ¿no? Bingo. Él explica, tanto desde el punto de vista ufológico como criptozoológico y también desde el punto de vista de la psicología, del mundo feérico, de los duendes, las hadas, todo esto, explicar de algún modo tanto que no se trataría tanto de un objeto físico o una criatura física, sino que, bueno, que habría otros parámetros. Por ejemplo, estaría, desde luego, el punto de vista cultural también del testigo y lo que él llama el agente externo. Este agente externo, que sería una especie de dominador de la situación y creador o potenciador de una situación, y que el testigo, gracias a su bagaje, pues terminaría de conformar. Pero habría una especie de, llamémoslo, agente externo, como dice José Antonio, para que sería el que daría el botón de decir esto aparece, esto desaparece y estas son mis normas. Luego jugáis un poquito con las vuestras, pero estas son mis. Y así miro yo a ver cómo reaccionáis, porque me interesa saberlo para unos propósitos determinados, ¿no? Pero, claro, esto es así, ¿no? Pero ¿de dónde vendrían? ¿No? Tantos casos, tantos seres, ¿no? Yo creo que no puede haber un origen único, ¿no? No tendría sentido, ¿no? Llevo años estudiando casos de rupturas del espacio y el tiempo en donde, de acuerdo, gente se encuentra en el Palacio de Versalles, ¿no? De hace 200 años. Le dura el avistamiento 15 minutos y ya está, ¿no? Puede ocurrir, efectivamente, con dinosaurios, por ejemplo, ¿no? Gente que ve un dinosaurio que estuvo justo ahí, el tío, pues haciendo el ganso o lo que fuera, ¿no? Pero el dinosaurio también ve a los seres humanos del siglo XX o XXI, lo que sea, ¿no? Fallos en la malla espaciotemporal de lo que es el universo, el cosmos, ¿no? Es posible que la realidad que vemos pues pueda romperse, ¿no? Y los testigos pues puedan ver pues a seres de hace millones de años, de acuerdo, ¿no? Es un punto estupendo para hacer la investigación, ¿no? Pero aún así las leyendas trascienden, aunque no haya errores en lo que creo que son los fallos en el cosmos, y aún así siguen apareciendo y no paran, ¿no? Entonces me sorprende sobre todo porque es que hay algunos lugares en donde se repite, ¿no? Sí. Si uno fuese un científico, seguramente le gustaría saber cómo se ve pues una opinión en el mismo lugar, pero en épocas diferentes, con seres humanos y tradiciones diferentes, ¿no? Bueno, pues muy bien. En este caso, Javier, en España exclusivamente,
ya solamente en nuestro país, ¿en qué lugar se ven más animales critozoológicos? Y estaríamos hablando de universos paralelos que realmente pues podrían tocar esto de la teoría de la distorsión, ¿no? Bajo nuestras leyes físicas o no, si fuesen extraterrestres. Es una pregunta larga, pero el tema es básicamente en qué lugares. Muchos puntos muy interesantes. Sí. El primer, sí, por ejemplo, las leyendas. En criptozoología, muchos de los casos que se dan actualmente o que se han dado en las últimas décadas tienen una base legendaria, una base mítica, una leyenda detrás. Es algo que se ha producido pues, en el siglo V, en la Edad Media, incluso antes, y que por algún motivo, en algún momento, parece que despierta y se convierte en realidad. La leyenda se convierte en realidad y empiezan a aparecer testimonios, encuentros, topetazos a veces, con esa criatura legendaria que durante mucho tiempo ha formado parte, pues eso, de la tradición, de la leyenda, pero que de repente parece que se convierte en realidad. Vale, eso por un lado. Y por otro lado, eso podría estar explicado por cómo han llegado, como he preguntado antes, cómo están aquí, cómo han llegado, por qué se les ve. Bueno, la teoría de la grieta o de la falla espaciotemporal es una de las teorías más plausibles que hay para explicar esto y es perfectamente compatible con la estancia prolongada en el tiempo de una determinada criatura en un lugar. Hay una serie de televisión que lo comentábamos el otro día, que es Primeval, que es de la BBC, que precisamente lo que hace es eso, establece esta teoría. Aparecen en determinados lugares de Gran Bretaña, aparecen de repente unos portales, no sabemos cuál es la causa física de ellos, por los cuales se cuelan animales de toda época y aparece en mitad de Londres un velociraptor, ¿no? Y hay un grupo de personajes que intentan atraparlos y ponerlos yo desde luego no iría a por el velociraptor. Eso lo tengo bastante claro, ¿no? Pero bueno. Entonces, esta serie establece esa teoría, ¿no? Que bueno, que es una serie divertida, ¿no? Y se deja ver muy bien, Primeval. Y pues esto también viene a lo que decías antes, estos seres que aparecen a través de estas fallas, estas grietas, que pudieran ser de otra dimensión. Sí, se dan casos, en el caso de los Alien Big Cats, de las panteras fantasma, es un fenómeno muy curioso, sobre todo, que se da en el sur de Inglaterra, pero también en España, en los que hay casos en los que de repente aparece algo parecido o similar a una pantera, a un tigre, a un león, en un lugar donde no se le espera y que tiene un comportamiento extraño, un comportamiento como desubicado, como que acaban de llegar a Claro, es que ellos están. Punto, ¿no? Es que es lógico, ¿no? Porque si yo le veo a él, es más que posible que él me esté viendo a mí y esté completamente, pues, desubicado. Es un fenómeno en el cual estamos en el mismo espectro visible de las córneas, vamos a llamarlo así, de que nos estamos viendo de verdad. Esa es la realidad del tema, ¿no? ¿Está desubicado? Claro, lógico, porque me está viendo a mí y no sabe lo que es. Y no sabe si es una presa o le va a cazar a él. Es un poco así, ¿no? Supervivencia. Y por lo que sea, su entorno ha cambiado y de repente se encuentra en un entorno absolutamente diferente, hostil, con lo cual está desubicado completamente. Hay casos que todavía rizan el rizo, sobre todo con este caso de los Alien Big Cat, en el que hay un caso en Le Moniz en el año 2003, además, que está incluido en el libro, en el que se dejó ver, además es un caso que se dejó ver una criatura parecida durante 8 años, entre 2003 y 2011, y en algunos de los casos este ser se dejaba ver, pasaba por zonas boscosas, cerca de la playa, cerca de la zona del hospital de Gorlitz, y había momentos en los que parecía como que no interactuaba con el entorno, como si lo que estuviéramos viendo fuera una especie de proyección o algo así sin más, ¿no? Es muy curioso, la verdad, el caso de estas apariciones y desapariciones de criaturas extrañas. Y luego comentar, Vicente, si hay lugares concretos que son más dados a la aparición así.
En todo el mundo sucede, además. Hay lugares que podríamos llamar zonas calientes o lugares de poder, Sí. fenómenos, no solamente criptozoológicos, no, sino fenómenos de todo tipo. Tú lo conoces bien. En España, por ejemplo, tenemos el caso del lago de Bañoles en Girona, con su monstruo, el Drac, un monstruo que lleva allí Es verdad, sí. con nosotros desde el siglo VIII, desde la época de Carlomagno, y ha tenido sus momentos de mayor éxito, otros menos. Yo no sé qué sería un éxito para él, ¿no? A lo mejor plantarse un poco, echarle un vistazo y decir, bueno, pues yo me vuelvo a mi época, ¿no? Y ya pues me vuelvo dentro de un par de siglos, dentro de 200 años, para ver cómo va la cosa por aquí, ¿no? Que desde luego sería genial por su parte, ¿no? Claro, además este Drac tiene una curiosa historia, bueno, está enraizado en esa leyenda, en la leyenda de Carlomagno. Bueno, pues hay una heroica manera en la que un fraile se le amansa, San Mer, que luego, bueno, pues el Drac parece que se queda ahí muy quietecito durante tiempo, pero como decía antes, la leyenda se convierte en realidad cuando a principios del siglo XX comienzan los avistamientos, finales del XIX realmente, una diligencia que venía de Olot se topa con un enorme plesiosaurio, podríamos decir, ¿no? que provoca un accidente. En 1913 una lancha, esto solo no avistamientos sin más lejanos, sino casos de catástrofes. En 1913 hay una lancha de recreo que recorre el lago después de una celebración. Había un nuevo diácono en la parroquia de Bañoles, y durante las celebraciones los testigos comentan que esta lancha que iba a toda velocidad se topa de repente con algo que aparece de las profundidades del lago y provoca un tremendo accidente que mueren 12 personas, creo, en ese momento. El caso no llega ahí. En el año 1998 se produce otro terrible accidente en el lago de Bañoles, esta vez con la Oca, que es un barco de recreo que hacía un circuito por el lago. Como un recorrido por allí, un poco turístico y tal, ¿no? Me parece que estamos hablando del mismo caso, sí. Sí, además fue muy mediático en los periódicos nacionales, hubo mucha información, en el que murieron también creo que alrededor de unos 20, en este caso eran todos franceses jubilados, murieron casi en el muelle porque, según también los testimonios, algo, a pocos metros de salida del muelle, algo, evidentemente de gran tamaño, impactó contra el casco del barco, produciendo una vía de agua que hizo que se sumergiera en pocos momentos, y a pesar de la ayuda de las personas que estaban en el muelle, que se lanzaron a buscar a las personas que estaban ahogando, hubo cerca de 20 muertos. Bueno, la tradición, la leyenda o lo que sea ha querido ver al monstruo del lago de Bañoles, al Drac, ¿no?, detrás de estos incidentes tan sangrientos. Además, Bañoles es un sitio donde hay de todo. Hay ovnis, dones de agua, han desaparecido aviones, desaparición de personas, hay un caso de unos supuestos niños verdes que a finales del siglo XIX fueron vistos también por la zona, que venían del intramundo. El intramundo o inframundo, realmente, ¿no? Tal y como lo quieran llamar, ¿no? Efectivamente. Muy interesante todo lo que estás contando. Mira, Javier, vamos a hacer una pequeña pausa, ¿vale? Y vamos a hacer una segunda parte con lo que viene siendo pues esta entrevista para presentar tu libro Criptozoología en España, si te parece bien, ¿vale? Hacemos un pequeño descansillo, bebemos agua y continuamos, ¿vale? Con más preguntas sobre esto que realmente a mí pues es que, pues no sé cómo decirlo, pero me chifla desde pequeño porque siempre me ha gustado las cosas raras, y es que esto realmente ya supera pues todo, ¿no? Hemos hablado de viajes en el tiempo, hemos hablado de realidad, hemos estado hablando de avistamientos claros, de atestados policiales, hemos estado hablando de porcentajes en el mundo, ¿no? De lugares calientes, ¿no? Y hemos hablado de una interacción física absoluta y total de los seres humanos, pero también de estas criaturas que nunca dejan de
acompañar al hombre desde el principio de los tiempos, ¿no? Y que realmente las leyendas provienen de esos avistamientos, ¿no? Si te parece bien, Javier, una pequeña pausa. Claro. Y vamos a por la segunda parte después de nada, pues de estas 5 preguntillas que te he hecho, que siempre, por supuesto, se me hacen los programas súper largos, pero bueno, ya me conoces que, bueno, al final pues hablo mucho y creo que, bueno, pues está saliendo una colaboración pues muy bonita, ¿vale? Así que nada, Javier, vamos a por la siguiente parte dentro de unos minutitos, ¿vale? Venga. Muy bien. Esto es detener grabación. Muy bien. Dios quiera que esto salga perfectamente. Y 3, 2, 1... Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes. Esta es la segunda parte de la entrevista que le estamos haciendo a Javier Resines al respecto del lanzamiento de su libro Criptozoología en España. Todo tipo de criaturas extrañísimas que han sido vistas en territorio español y que desde luego pues estamos tratando de diseccionar a ver qué es lo que ha podido investigar, sobre todo de dónde vienen, cómo es posible que las tradiciones pues estén completamente relacionadas con ellos, casos reales, investigaciones de la Guardia Civil, avistamientos de todo tipo, interacciones con la realidad, de dónde podría venir el fenómeno ovni, la teoría de la distorsión. Todo esto lo hemos visto en la primera parte y en esta segunda parte, que creo que, o al menos voy a intentar, porque yo siempre hablo un montón, ¿no? Pues vamos a intentar seguir con ello y que sea el programa un poco más pequeñito. Así que bueno, sin más ni más, buenas tardes. Yo no sé si son ya buenos días. Buenas tardes, Javier, bienvenido. Gracias, Vicente. Buenas tardes. Vamos a hacer las preguntas y vamos por la sexta. Vamos a ver, ahí estoy, vale, muy bien. Es muy interesante el tema, ¿no? Porque es que, a ver, perdón, vale, un momentín, vale, así, va. Mira, Javier, es que hablas de dinosaurios, de pterodáctilos. Lo que decíamos en el primero de Barcelona del año 1990, muy sonado, con el que empiezas el libro, ¿no? Noticias en periódicos de tirada nacional, pero luego no hay mucha continuidad en el seguimiento de estas noticias. Más investigadores o muy pocos investigadores que sigan indagando en más casos, ¿no? Incluso a nivel internacional, ¿no? Si alguien se entera y por qué no va a investigar si en su zona también ha pasado una cosa así, ¿no? Más allá de ser una curiosidad a nivel local, ¿no? La criptozoología se queda siempre pues como esa ciencia que está por explorar y que solamente investigan muy pocos seres humanos, ¿no? Cuando está siendo pues todo un mundo por explorar y no hay continuidad. ¿A qué es debido? Según tu opinión, que esté pasando esto, ¿no? La falta de seguimiento a nivel internacional de todo lo que es este tema. Creo que se debe un poco a una falta de tradición y de cultura del misterio. Podríamos llamarlo así. Hay países que son verdaderamente punteros en este tema de la criptozoología. Estados Unidos, sin ir más lejos, también Gran Bretaña, un poco Francia, pero sobre todo desde Estados Unidos, desde Canadá, nos llega cantidad de información porque hay muchos grupos muy activos, muchos investigadores privados también, particulares, pero muchos grupos muy activos de Bigfoot, de Hunters, de todo tipo de criaturas, de Mothman. Bueno, nuestro amigo el Mothman, que además creo que lo hablaré un poquitín más adelante, el Mothman, que
ese sí que ha aparecido en más países, incluso en el accidente nuclear de la central de Chernóbil fue visto. Y que está asociado a desgracias, ¿no? Y sí es cierto que, por ejemplo, ahí decíamos antes en el programa anterior lugares de poder, ¿no? En Inglaterra sí que hay núcleos que son delimitadísimos, en donde sí que aparecen estas criaturas imposibles, vamos a llamarlo así, pero que sí que son avistadas, ¿no? Entonces, vaya, pues ese seguimiento, pero ¿por qué no hay más cultura de ir a por ello, ¿no? Teniendo en cuenta que podríamos estar hablando de descubrimientos que pues serían de premio Pulitzer, de ser portada del New York Times, por ejemplo. Sí, sin duda. Ya digo que por un lado es un problema de cultura del misterio, tal vez de tradición, de falta de tradición, por ejemplo en España, ahora mismo que se dedique íntegramente a investigar sobre estos asuntos o a divulgarlos, aparte de mí creo que nadie más. Sí que es cierto que hay divulgadores o investigadores que puntualmente tratan algún caso, escriben algún artículo, pero bueno, se dedican un poco, pues en general, a tocar temas del misterio, pues hoy puede ser fantasmas, mañana parapsicología, pasado mañana ovnis y un día toca el monstruo del lago Ness. Sí. Pero no que se dediquen realmente a ello. ¿Por qué? No lo sé, me parece un fenómeno absolutamente interesante, un fenómeno que entronca con muchos otros estudios, desde luego los zoológicos, sino psicológicos, antropológicos, con el folclore, con la tradición, con las leyendas, con el fenómeno ovni. Es un asunto, es un fenómeno al que se puede acceder desde muchos puntos de vista y que sin duda un descubrimiento interesante en este sentido pues sería un punto de inflexión en la ciencia y en el conocimiento de ahí está, ¿no? Y también de lo que es la filosofía también del ser humano, ¿no? A mí, bueno, ya hemos estado hablando, ¿no? Me encanta el tema, claro, por supuesto. He estado estudiando todo tipo de marcianos que han aparecido, ¿no? Y he visto seres en la ufología, como el famoso Mothman del que hablábamos, del hombre polilla, ¿no? Siempre me ha apasionado, pero también tenemos gárgolas que han aparecido en España, ¿no? Ese caso de las gárgolas que tratas en tu libro, ¿qué fue lo que más te llamó la atención de él? Bueno, hay una buena cantidad de casos, podríamos decir cerca de 2 docenas de casos, tengo catalogados de lo que podríamos llamar gárgolas, similares a gárgolas, seres alados con aspecto de pterodáctilo, pero más bien de gárgolas, las gárgolas que vemos en las catedrales, en las iglesias. Lo que más me ha llamado la atención es que también tienen una zona, viven, si es que viven, entre nosotros, en una zona caliente y muy particular que sería, bueno, en el Levante español, toda la zona de Cataluña, la Comunidad Valenciana y seguiríamos hasta Almería. Prácticamente en esa franja es donde se han producido todos los casos. Desde el ave gigantesca de Barcelona de 1990, que se supone que era un pterodáctilo que durante varios meses estuvo sobrevolando la ciudad condal. Increíble. Casi una ruptura del espacio-tiempo ahí, solo ahí, pero con continuidad, ¿no? Vaya, que ese roto del universo, vaya, pues conectó con la época de los dinosaurios, en donde estaban los pterodáctilos, que luego vemos en las películas de Parque Jurásico y que tanto nos encantan, ¿no? De hecho, bueno, yo Parque Jurásico me la sé entera, no es por nada la película, ¿no? Pero sí es increíble que ahí están, se mantengan en una zona y es posible que esa rotura del espacio-tiempo se mantenga en el tiempo, ¿no? Eso es increíble, ¿no? Pero fíjate que en el tema de las gárgolas, ¿cuál es el caso número 1 para ti? Bueno, el más curioso, o uno de los más curiosos, es uno que se produjo en el año, en cuanto a gárgolas,
uno que se produjo en 2010 en Santa María del Águila. Es una pedanía de un pueblo de la provincia de Almería, en el que un testigo vio desde el balcón de su ventana cómo en el edificio de enfrente había una gárgola, lo que podríamos denominar una gárgola de un metro y pico de estatura aproximadamente. O sea, un perro con alas, se lo definía así, era una figura como de un perro con alas, que en un momento dado él pensaba que era una estatua y empezó a moverse. Estaba como oteando, tal vez buscando alguna presa o, bueno, no sabemos lo que estaba haciendo, porque la observación duró varios minutos. Y en un momento determinado, pues con un movimiento un tanto pesado de aleteo, comenzó a aletear y estuvo dando un par de vueltas, tal vez de reconocimiento, por una zona, una explanada que era un parking que estaba justo enfrente de la vivienda de este testigo, del ex Nasrik, que pues un poco viendo cómo estaba la zona, y entonces pues pudo verlo perfectamente. Era un ser pues de un metro y medio no llegaría al metro y medio, ni mucho menos, un metro 20 de tamaño, con unas alas similares a lo que podrían ser un murciélago, con el aspecto de cara de perro, decía, y con dos patas, las dos patas traseras, no tenía patas delanteras. Y emitía una especie de chillido en algunos de los movimientos circulares que hizo por la zona, y desapareció de su vista detrás de unos edificios, en dirección a una laguna artificial que hay cerca, y que es posible que fuera pues el lugar de su hábitat. Porque evidentemente, si se trata de un animal físico, tienen que tener, bueno, pues procurarse alimento, procurarse agua, todo un poco, ¿no? Fíjate, Javier, qué curioso que la Iglesia haya adoptado esa figura como parte de su idiosincrasia a la hora de hacer sus catedrales principales, ¿no? Y ahí están también, ¿no? Como parte de su tradición, o bueno, pues como incluyéndolo, ¿no? Dentro a ese críptido, incluyéndolo dentro de lo que es su casuística, o al menos pues su forma de exponer su poder o su influencia dentro de lo que es la población, ¿no? Bastante interesante, ¿no? A mí esto realmente me parece increíble, ¿no? Pero hemos visto gárgolas, hemos visto al famoso monstruo de Flatwoods, que no sé si entra él dentro de es que está muy asociado al fenómeno ovni en este caso, sí, ¿no? Y que tiene pues un absolutamente espectacular, 3 o 4 metros. Sí tenía un ovni detrás, ¿no? Y también hemos visto los Kellys del caso Hopkinsville. Estamos hablando de los años 50, Norteamérica, ¿no? Los dos, estos Kellys eran como una especie de duendecillos también, ¿no? Los duendes de la naturaleza que siempre se han dicho, ¿no? Que están siendo avistados toda la vida, ¿no? Pero es que en este caso sí que se les vio perfectamente, y de hecho hicieron un auténtico acoso a una vivienda, y fue impresionante ese caso. De hecho fueron a atacar a seres humanos, y seres humanos llegaron a dispararlos en un asedio que duró una noche entera, ¿no? Estamos hablando de seres críptidos que llegan a asustar a los seres humanos, ¿no? Entonces, ¿qué opinión te merece a ti este tipo de seres, ¿no? Ya por no hablar de la variedad de grises que hay también, ¿no? Que aparecen en las abducciones. ¿Cómo se ve esto dentro de la criptozoología? Bien, la criptozoología tiene un punto de unión con la ufología, sin duda. Realmente la ufología, si tenemos un poco de perspectiva histórica, nos ha presentado una gran cantidad de modelos diferentes de supuestos ocupantes de los ovnis, ¿no? De ufonautas de todo tipo, grises, peludos, el monstruo de Flatwoods. Bueno, hay un poco de todo. Estas criaturas estarían, bajo mi punto de vista, más relacionadas con el tema ufológico que con el criptozoológico, salvo en algunos casos. Hay casos en los que sí que hay una unión que está clara, que es en algunos casos, me refiero en algunos avistamientos, en algunos encuentros. Por ejemplo, el Bigfoot
Se han reportado casos de presencia de Bigfoot y seres peludos cerca de naves y en el interior de naves, Así es. de luces, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, lo mismo sucede con el tema del Mothman, que también es ese ser tan paranormal, ¿no?, que se ha dejado ver también en casi cualquier circunstancia, no solamente en Pomplisan en los años 60, sino que es un ser que se está dejando ver ahora mismo en Chicago, por ejemplo. Es un caso vivo o caliente actual, el del Mothman de Chicago, desde hace varios años, y en otros lugares del mundo también. Y, por supuesto, ya la mayor conexión que existe entre la criptozoología y el fenómeno zoológico sería el del chupacabras. Hombre, por supuesto, ahí tenía que llegar yo, porque los casos de Argentina que ha habido durante, podría decirte, los últimos 20, 25 años, que son terribles, ¿no? Y que realmente pues tienen una forma química a la hora de haber sido pues atacados esos seres con avistamientos de ovnis. Esos casos son terribles y son tremendos y han aparecido dentro de la casuística de la criptozoología durante toda la vida. ¿Qué opinión te merece ese famoso chupacabras que no solamente está en Argentina, que se ha visto dentro de casos por toda Latinoamérica y en España también? Sí, 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 el fenómeno chupacabras es un fenómeno eminentemente latino. Comenzó a mediados de los 90, bueno, incluso antes en Puerto Rico, y de ahí se ha ido desplazando por todo el continente, ha llegado a España. Llegó a España en una época, en los años 70, realmente hay casos de chupacabras ya en Canarias, y en el libro recojo alguno de ellos. Y realmente es un fenómeno muy, muy, muy curioso, y que algunas de las teorías entienden que se trataría de algo así como una mascota o como un de los ovnis, ¿no? Incluso un libro que se llama así, La mascota de los ovnis, que sería pues una especie de entidad biológica al servicio de esos ovnis, pues para procurarse muestras de sangre, animales. Sí, esa es mi opinión al respecto de conseguir mucosa, por ejemplo, ¿no? O algún tipo de, a ver cómo lo puedo explicar, sustancia química que exclusivamente está dentro de las mucosas de algunos pues animales bovinos u ovinos, ¿no? Vacas, ovejas, ¿no? Que están en ciertas circunstancias climáticas, además, ¿no? De temperatura y de presión, ¿no? A mí hay una cosa que me gustaría preguntarte. Es el tema de las huellas que hemos hablado, ¿no? Pero si también hay aromas, por ejemplo, cerca de este tipo de avistamientos, ¿no? Si hay una campana de irrealidad, es decir, que esto se ha visto mucho en la ufología. Estamos hablando de que, por ejemplo, cuando tú ves a un ser críptido de la criptozoología, de repente como que se parase el tiempo y tampoco se oyese nada. ¿Es posible que haya casos de este tipo en los que has estudiado tú? Sí, hay casos. No es lo habitual. Lo habitual es que el entorno se mantenga estable, por así decirlo, en una realidad aparentemente normal, pero sí que hay casos en los que depende con qué críptido se interactúe, sí que sucede esto. Por ejemplo, ¿Y con cuáles más? A ver, sí, efectivamente, sí, dime. Mothman. El Mothman. Mothman, sin duda, tanto en el caso de Pomplisan como en los casos que se dan, por ejemplo, en la frontera en el norte de México, vamos, en la zona de Jalisco, en Chihuahua, Sí. en Chicago actualmente. En estos casos sí que ha habido encuentros con estos seres. Sobre todo el fenómeno Mothman ahora mismo en la zona de Chicago se está, desde hace ya unos años, se está concentrando mucho en el aeropuerto de O'Hare y alrededores. Y hay encuentros con esta entidad. No es un ser, no es una criatura única, hay varias criaturas, incluso de diferentes tamaños. Y bueno, la verdad es que es un tema muy curioso. Hay encuentros en los que se produce pues una reacción hipnótica por parte del testigo,
una sensación también de parálisis en ocasiones. Sí. Hasta producido como en los encuentros que se producen a lo mejor con los visitantes de dormitorio. Bingo, eso ocurre y ahí entran los grises famosos, ¿no? Que no sé qué parte tienen de criptozoología o de ufología pura y dura. Claro, yo lo trataría desde el punto de vista de la ufología, porque ya estaríamos hablando de un palabra nuevo que me voy a inventar, que es la exocriptozoología, que serían los animales extraños de fuera del planeta, ¿no? Pero eso ya sería otra cuestión, ¿no? Ahí entramos dentro de la teoría de la distorsión que hablábamos en el primer programa, que es que se muestran tal y como el ser humano pues puede entenderlos, o incluso pues llegan a inducir una imagen para esconder su verdadero su verdadero aspecto, ¿no? E incluso pues dentro de la ufología también se ha visto pues recreaciones para ver la reacción, ¿no? Lo hablábamos también en el primer programa, ¿no? Sí. Entonces, claro, ¿es posible que todo esto ocurra? Esa campana de irrealidad cuando se está viendo un críptido. Sí, ocurre en estos casos que digo, y también ocurre en ocasiones, también lo comentábamos en el programa anterior, con los casos de Alien Big Cat, de panteras fantasmas. Sí que ha habido casos en los que el testigo ha relacionado que de repente no hay sonido y el movimiento del animal es como si estuviera viendo una película con un metraje diferente, o sea, una velocidad diferente, ¿no? La realidad cambia, ¿no? El tiempo como que se ha detenido, ¿no? Durante un momento, incluso la coloración es diferente, la coloración es más grisácea también, no son los colores vivos que haya en ese momento en la realidad. Sí que hay casos, pero es un porcentaje pequeño realmente, ¿eh? Dentro del campo de la criptozoología es un porcentaje realmente pequeño. También se da, en este caso de los Alien Big Cat, por ejemplo, la súbita aparición y desaparición en el campo de visión del testigo. De repente está y de repente no está. No ha habido, no ha desaparecido, no ha caminado, no se ha ido. No, de repente ya no está en ese momento. Esto pasó, por ejemplo, en un caso en Valencia, en los años, principios de los años 2000, en Puzol. Es un caso que llamamos el de los perros psíquicos de Puzol. Increíble. Una testigo, pues, bueno, pues caminaba por una zona un tanto apartada de su localidad y vio como un par de perros, de forma extraña, con unos movimientos un tanto mecánicos, pues la perseguían, no le quitaban ojos y de algún modo se vio como atraída por ellos de un modo hipnótico. Y hubo durante un instante en que no pudo reaccionar, hacer nada más, hasta que esos perros desaparecieron de su campo de visión, pues también por arte de magia. Hay algunos casos, como digo, así de estos ya de la extrañeza sobre la extrañeza, pero no suele ser lo habitual en criptozoología. Pero no lo... O sea que ahí está lo raro dentro de lo raro ya, ¿no? Directamente. Claro, ya. Sí. Muy bien. La siguiente pregunta es bastante curiosa, ¿no? Y es, bueno, pues valga la redundancia, ¿por qué la criptozoología es una curiosidad, ¿no? Porque es de valientes a día de hoy, ¿no? Escribir sobre un tema que no tiene razonamiento alguno, ¿no? Los biólogos no saben cómo abordar todo este tema, ¿no? Son solamente como indicios, son para muchos, ¿no? No quieren saber más, ¿no? La gente, ¿no? Y esto te lo digo porque habiendo cambios de temperatura, habiendo cambios en el magnetismo, en la radiación, habiendo realmente pues investigaciones periciales de los casos, ¿no? Lo que hay al final es un miedo total a una ridiculización absoluta, ¿no? Entonces, en plena era de las opiniones, de las redes sociales, ¿cómo es posible que no haya más avance
de la criptozoología del que debería de tener? ¿Hay un miedo todavía total ante lo que es pues una ciencia que está todavía a punto de explotar y no lo hace por miedo? Bueno, los criptozoólogos, si es que existe, ¿no?, como profesión, realmente hay algunos que son científicos, hay biólogos, antropólogos, que se acercan a esta rama y como una especie de hobby, porque bueno, tienen unas líneas científicas que seguir y un prestigio que mantener, y se acercan a ello pues desde el punto de vista científico, aportando sus conocimientos, y bueno, pues arañan un poco el asunto. Tenemos ejemplos en España. Tenemos a Gustavo Sánchez, que es un biólogo canario, que ha escrito además algunos libros sobre criptozoología, sobre todo sobre monstruos lacustres y monstruos marinos, muy interesantes, y aporta esa visión científica. O Alemán, que es un biólogo de Valencia, que ha escrito un libro también sobre criptozoología hace unos años, muy interesante, y aporta esa visión científica, pero no es lo habitual. Lo habitual es que la gente que se acerca a investigar, a indagar sobre criptozoología, venga de cualquier rama. Yo vengo del periodismo, por ejemplo. No tengo una formación científica detrás que me avale, lo intento, pero no la tengo. Y entonces lo que ocurre es que cualquier avance, salvo algo muy contado, que se realiza en el campo de la criptozoología, no es validado por la ciencia, que al final, nos guste o no, es quien valida lo que existe y lo que no existe. Claro, pero fíjate, es que claro, lo que estamos hablando aquí son testimonios, ¿no? Uh-huh. Cualquiera se puede inventar cualquier cosa, ¿no? Claro. Pero ya es más difícil que se lo invente más gente, ¿no?, de lo normal, ¿no? Yo no sé si esta es mi pregunta final, porque creo que te tienes que marchar dentro de un poquillo y tal, y bueno, pues siempre mis programas se alargan, ¿no? Pero bueno, a mí, personalmente, cuando yo veo casos de ovnis y de extraterrestres, a mí lo que me arrastra hacia ellos es la emoción que tienen los testigos, y no sé si a ti te pasa exactamente lo mismo, ¿no? Y por eso realmente pues veo que sí hay una verosimilitud en todo lo que es al menos pues todo lo que es esta ciencia, ¿no? Con que uno solo de los casos fuese real, ya toda la ciencia tendría que ir a nivel químico, físico, a nivel, pues te estoy hablando de, pues de química cuántica mismamente, ¿no? O de física cuántica. Con que uno solo fuese real, y hay cientos, miles de casos, merecería la pena que hubiese más pues acercamiento, ¿no? Entonces, bueno, pues esa sensación de investigador, yo creo que tú también la tienes, ¿no? Sí, efectivamente. Además, es la parte más enriquecedora de todo este fenómeno, es el contacto con el testigo y que cuenten sus vivencias. Y también, a ver, el sexto sentido no es nada científico y no debería validar nada, pero el contacto con el testigo también te hace ver pues un poco sus sensaciones, cómo piensa, qué intereses tiene al divulgar esta historia, tal vez. Sentimientos, ¿no? Cómo lo vivió, el nivel de detalle, por ejemplo, eso es muy interesante, ¿no? Y cómo estaban ellos, si estaban sugestionados o no. Claro, todo eso influye al final a alguien que al final está afuera, no ha tenido esa experiencia, esa vivencia, para primero intentar comprender qué es lo que ha visto, intentar entender qué es lo que ha podido suceder y bueno, pues también muchas veces los testigos, muchas veces no, la mayoría de las veces los testigos no buscan ninguna publicidad ni nada, es entender qué ha sucedido, dar una explicación. Sí, es periodismo puro y duro. Eso es lo que se hace con esto. Es lo que intento hacerte llegar y hacer llegar al público también, que nos esté viendo ahora mismo, ¿no? El periodismo que no existe y que debería existir. A eso me refiero, ¿no?
Claro, porque al final lo que buscan es conocer y saber si eso que les ha ocurrido a ellos les ha ocurrido a alguien más, si son raros, si les ha ocurrido algo extraordinario y bueno, y hay una explicación detrás. Porque tengamos en cuenta una cosa que para mí es muy importante también. Por supuesto que tener la certeza, encontrar a la criatura en cuestión, poder analizarla y poder dilucidar que esto es una especie nueva, una especie extraordinaria, es maravilloso. Pero aparte de eso, creamos en la existencia del monstruo o no, para el testigo el monstruo existe. Claro. Pero Entonces, funciona modifica en algunas de su conducta. Hay ejemplos por todo el mundo de naciones, de aldeas, de lugares en los que conviven con un monstruo, por llamarlo de alguna manera, conviven con un monstruo y esa convivencia les ha condicionado desde hace tiempo, desde hace décadas, de una determinada manera para actuar de un modo u otro. Es decir, independientemente de que exista ese monstruo, para ellos existe y eso ha formado parte de su vida. Eso también es digno de entender y de estudiar, sin duda, yo creo. eso es muy bonito, la verdad. Pero fíjate, el abogado del diablo te va a decir, con todos los teléfonos que tenemos ahora, con unas super mega cámaras, ¿no? Es decir, porque no ha salido nadie con la gárgola en un vídeo que sea real y que no, porque yo he visto a Zulhu, ¿no? Filmaciones espectaculares y todo eso son efectos especiales, pero claro, alguien te va a coger y te va a decir, y me va a coger y me va a decir a mí, oye, vale, estupendo, vale, ¿no? Pero yo quiero un vídeo ahora mismo, ¿no? Que sea de verdad, ¿no? ¿Y por qué no los hay o los que hay no se divulgan? ¿Hay censura a este respecto? Y esa es la pregunta final. Yo no creo que haya una especie de Men in Black de la criptozoología, ni nada parecido, ni extrañas agencias detrás de esto, ni una conspiración, porque es un fenómeno que, aún interesante y con cierto renombre o importancia en algunos lugares del mundo, no pasa como la hermana pequeña, por así decirlo, de algunas de estas pseudociencias, ¿no? Entonces, bueno, pues es un divertimento, aparece una imagen de un Bigfoot o del monstruo del lago Ness. ¿A quién no le gusta ver esos vídeos? Se hacen virales, ¿no? Claro que sí, ¿no? Eso es así, ¿no? Por supuesto. Pero el día que aparezca un vídeo de verdad, eh, ¿crees que se censuraría? Es una pregunta difícil, para mí, por Entiendo, lo menos. sí, entiendo que si ese vídeo llega primero a manos de alguna institución gubernamental o científica, entiendo que intentarán primero, bueno, pues tener la exclusiva del descubrimiento por fines de todo tipo, por fines científicos, por fines comerciales. Y bueno, imaginemos, hay un documental, él habla en el libro también que se puede ver en internet, es un documental que se llama Homo Orcus, un documental de 2011 hecho por unos cineastas franceses en los que ellos, es un documental fantástico, es un docudrama, en el que ellos hacen un ejercicio en el que en el año 2000, en el año 2010, me parece que se descubre un nuevo homínido en una zona de los Pirineos. Curiosamente, ellos eligen una zona de los Pirineos como punto de partida de su historia. La comunidad científica lo que intenta es arropar a estos homínidos, a los que llaman Homo Orcus, ¿no? Son una especie de neandertales un poco evolucionados, intentan preservar de algún modo su supervivencia en esa zona para ser estudiados y para no contaminarles. El documental, aparte de este punto de partida curioso, lo que nos hace reflexionar sobre qué haríamos en el caso de encontrar una criatura extraordinaria de este tipo y, sobre todo, si se trata de un homínido con cierto rasgo de inteligencia, ¿no? ¿Cómo lo trataríamos a este primo de nuestra humanidad? ¿Qué haríamos, ¿no? para preservarlo, para cuidarlo? Bueno, pues es también un ejercicio muy interesante. Entiendo que es posible, o sea, estoy seguro que hay instituciones científicas, sobre todo en algunos países como en China o en la antigua Unión Soviética, que tienen documentación interesante que no ha salido a la luz Casi me podría decir que me consta sobre ciertos críptidos, sobre todo homínidos, hombres salvajes, que podrían hacer temblar un poco las estructuras de la ciencia, ¿no? Pero no se han llegado a dar a luz. No sé muy bien por qué, ¿no? Tal vez pues
por ese interés científico en preservar y en no dar a conocer lo que realmente podríamos terminar por sacar, de algún modo. Es más que posible que las estructuras económicas de todo el mundo, si se supiese algo de todo esto, pues se pudiesen ver dañadas y claro, eso ahí, a partir de ahí, pues claro, por supuesto, su posición, ¿no? Que no se quisiera divulgar o que se parase dentro de lo que es que saliese el vídeo, pues directamente pues se terminase, ¿no? Lo que es su divulgación, ¿no? Bueno, todo esto, Javier, está siendo realmente increíble para mí y es un auténtico placer pues haber estado con este tema contigo y nada más.